Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre, que ya vamos muy avanzados, estamos estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones del libro de los Hechos en la segunda parte. Y la historia que hemos venido estudiando es muy interesante, pero comenzamos con una nueva semana y también tenemos un nuevo tema. Este lleva por título Testificando con una conciencia limpia. ¿Alguna vez te has preocupado por tu conciencia y cómo esta puede ser no tan limpia y aún así estar testificando? Bueno, de esto estaremos hablando durante esta semana, pero ahora queremos que juntos vayamos al texto de la Biblia que vamos a estar aprendiendo juntos, y allí vamos a leerlo. Se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 24, en el verso número 16, y nos dice de esta manera: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así que se procura tener una conciencia limpia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es el texto que tenemos que aprender esta semana. Así que te invito a que lo memorices, lo repasemos juntos durante estos días que estaremos estudiando. Y ahora quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora de la mañana estamos muy agradecidos porque nos permite la vida, la salud, porque nos ha permitido el descanso, y ahora que hemos de estudiar su palabra, queremos pedir que nos ayude para poder entender aquello que hemos de estudiar. Quede con nosotros, guárdenos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio, pero ¿de qué vamos a estar hablando exactamente esta semana? Vamos al resumen de aquello que estaremos estudiando durante estos días. Acompáñame a leer este párrafo del Espíritu de Profecía que está en Testimonio para Ministros en la página 120, y nos dice así: una conciencia libre de ofensa hacia Dios y el hombre, un corazón que siente la más tierna simpatía por los seres humanos, especialmente para que puedan ser ganados para Cristo, tendrá los atributos que tuvo Jesús. Todos los tales serán imbuidos de su espíritu. Tendrán un depósito de persuasión, una reserva de sencilla elocuencia. ¿Nos damos cuenta? De esto vamos a estar hablando. Una conciencia limpia de ofensa ante Dios y ante los hombres. Va a tener un poder de persuasión que va a trabajar en la mente de las personas, va a ganar los corazones. De esto es lo que vamos a estar hablando durante esta semana. Pero ahora vamos al apartado para el día de hoy. El apartado para el día de hoy se titula Tértulo el orador. Y nuestra primera pregunta nos dice así: describe cómo la hipocresía halagadora y las mentiras fueron utilizadas para presentar la audiencia de Pablo ante Félix, el gobernador. Entonces, ¿qué es lo que se ocupó para que Pablo fuera a comparecer ante Félix? Y cómo esto se moldeó de una forma muy errónea. Vamos a dejar que las Escrituras nos digan este asunto. Leamos lo que está escrito allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, los versos 34 y verso número 35. Y allí leemos de esta manera: leída la carta, el gobernador preguntó de qué provincia era. Al entender que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que lo guardasen en el pretorio de Herodes. Muy bien. Entonces aquí tenemos que había ciertas acusaciones, y ahora no iría nada más que cuando llegara el momento en que vinieran los que lo acusaban. Muy bien, pero no es todo, hay más todavía. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 24, verso del 1 hasta el verso 9. Y ahí leemos de esta manera. Dice así: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un tal Tértulo, abogado, y presentaron ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Cuando Pablo fue citado, Tértulo
empezó su acusación diciendo: Excelentísimo Félix, la paz que gozamos gracias a ti y las mejoras hechas por tu providencia a esta nación, siempre y en todo lugar, las recibimos con gratitud. Pero por no molestarte más, te ruego nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos de todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. También intentó profanar el templo y lo apresamos, y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno Lisias, y con gran violencia lo quitó de nuestras manos, y mandó a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo interrógalo, podrás entender todas estas cosas del que lo acusamos. Y los judíos lo apoyaron, afirmando que esas cosas eran así. Aquí vemos este texto muy interesante donde este tal personaje, Tértulo, comienza a dar una disertación acusando a Pablo. Y ahora se le acusa de cosas que no hizo. Sin embargo, pues le pide que para que no le quiten mucho el tiempo, lo escuche y lo juzgue, y él va a darse cuenta que esas cosas son así. Es una tergiversación de lo que realmente había pasado. Pero vamos a ver cómo nos narra esto el Espíritu de Profecía. Así que vamos a leer este siguiente párrafo en el Espíritu de Profecía. Tértulo descendió aquí a la falsedad descarada. El carácter de Félix era bajo y despreciable. Sus actos de crueldad y opresión hacía que fuera universalmente odiado. Así que Tértulo comenzó a hablar y a decir cosas que no eran reales. Y se juntaron los dos, tanto Tértulo como Félix, por las cosas que Félix hacía. Muy bien, pero ¿qué más? Porque todavía hay más. Así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Leamos aquí. La traicionera crueldad de su carácter se muestra en el brutal asesinato del sumo sacerdote Jonatán, con quien estaba en deuda por su propia posición. Esto es, este personaje había sido puesto en donde estaba ahora y había traicionado a quien le había ayudado a llegar allí. Pero vamos a continuar y vamos a ver qué más nos dice. Leamos ahora este párrafo. A través de las artes engañosas de Simón el Mago, un hechicero chipriota, Félix había inducido a Drusila a dejar a su marido y a convertirse en su esposa. Drusila era joven y hermosa y además una judía. Vemos todas las cosas que habían hecho y que habían creado en relación a esto, y estos eran los personajes que iban a juzgar ahora a Pablo. Pero todavía vamos a ver qué más nos dice. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito aquí. Estaba muy unido a su marido, que había hecho un gran sacrificio para obtener su mano. De hecho, había poco que la indujera a renunciar a sus más fuertes prejuicios y a provocar el aborrecimiento de su nación con el propósito de formar una unión adúltera con un cruel y envejecido despilfarrador. Notemos cuál era el carácter de este personaje, Félix, y cómo se habían venido dando estas situaciones. Pero hay más todavía, o si usted piensa que esto es terrible, todavía hay más cosas. Vamos a ver qué más nos dice el párrafo. Los que escuchaban a Tértulo sabían que sus palabras de adulación no eran ciertas, pero su deseo de asegurar la condenación de Pablo era más fuerte que su amor por la verdad. Esto es, este personaje Tértulo había tergiversado todo, estaba hablando cosas que no eran reales, pero tanto era su interés por desprestigiar a Pablo para que sea juzgado, que no le importaba mentir y decir cosas que no eran reales. ¿Nos damos cuenta? Así que aquí vemos este personaje que, bueno, pues se queda diciendo cosas que no. Muy bien.
Pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos agradecidos en este momento por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que nos acompañe, nos pueda guiar. Y ahora que hemos leído cómo se dio el caso donde Pablo sería juzgado, queremos pedir que nos ayude a comprender los momentos que vivió y que podamos saber que las cosas podrán ser también hechas en el futuro de la misma manera. Pedimos que nos acompañe durante el resto del día y que su bendición pueda estar descansando sobre cada uno. Pedimos que bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.